hoy, chicos, por el Día Internacional contra la violencia contra las mujeres o de la violencia de género, no sé, es un día internacional del que llevo hablando todo el directo, pero ya prácticamente me he olvidado. Pero para conmemorarlo, Feminista Ilustrada, que es pues eso, una gran comunicadora y una gran referente dentro del feminismo posmo de nuestro país, esta es de las TER, Feminista Ilustrada, ¿vale? Es de las radicales duras, ¿vale? Es de las más misándricas, podríamos llamarlo, probablemente sí. Entonces ha hecho un maravilloso, pues eso, uno de los dibujos, sketches que hace ella, ¿no? Desmontando el discurso machista sobre la violencia de género en 5 cómodos pasos. Esto ya te digo, es como montar una estantería del Ikea, tío. Un bomb. Vivimos en la era, dice esto, así lo ilustra, ¿vale? Hay que entender qué es lo que nos está presentando. Y dice, vivimos en la era de la desinformación, los bulos y las fake news. Y las feministas formamos parte de ella. Merecemos conocer la verdad, que la clase política no nos mienta ni nos engañe. A ver, te daría la razón. Creo que en esto tiene razón. Creo que en lo relacionado a toda lo que es la violencia de género o el relato sobre la violencia machista, creo que estamos bastante desinformados, que merecemos conocer la verdad y que la clase política pues nos miente y nos engaña al respecto. Y genera pues una serie de pánico apocalíptico y la desproporción que hace sobre un problema que es grave me parece peligrosa y me parece, como ya he dicho, que no participa de solucionar este tipo de problemas, sino que me parece que en muchas ocasiones lo que consigue es agravarlos, agravar las relaciones que luego tenemos, unas relaciones que queremos que sean sanas, pues las relaciones que tendríamos entre los dos sexos, ¿vale? Eso es lo que me parece que hace nuestra clase política, así que, feminista ilustrada, en esta parte de aquí estoy absolutamente de acuerdo contigo. Merecemos conocer la verdad, que la clase política no nos mienta ni nos engañe. Yo todavía no sé qué es lo que vas a desmontar del discurso machista. He cometido la temeridad de reaccionar a tus stories sin haberlas comprobado antes, así que a lo mejor, si eres certera y honesta con tus planteamientos, a lo mejor me desmontas aquí en directo, feminista ilustrada. Vamos allá. Vamos allá. 1. La mayoría de las denuncias son falsas. Bueno, este primer argumento ya es un hombre de paja, ¿vale? Te has creado un hombre de paja. Tú dices que los principales discursos machistas son que la mayoría de las denuncias son falsas. Vale, yo voy a entrar en el prototipo. Me voy a dar por aludido cuando has dicho que vas a desmontar el discurso machista. Entiendo que quieres desmontar un discurso como el que yo daría en este canal. Si a ti te preguntasen, ¿el discurso machista da un tío blanco hetero? Tú dirías, sí, un discurso machista como ese. Entiendo, ¿vale? Si no, me puedes corregir. Y una de las cosas que dices es que la mayoría de las denuncias son falsas. Nosotros nunca hemos dicho que la mayoría de las denuncias sean falsas. Decimos que hay cierta invisibilización de los números reales y que se intenta retorcer y se intenta adornar demasiado unos números para intentar colar una narrativa que no es real, que es que apenas hay denuncias falsas, que son algo absolutamente residual, que ninguna mujer se aprovecha de eso, casi ninguna mujer, que son cosas súper excepcionales y que son 0,001. Eso sí que me parece un argumento falsario. Lo que yo digo, y lo que muchos de los que piensan como yo decimos, es que es imposible dilucidar cuántas denuncias son falsas y qué denuncias no lo son, simplemente porque del 80% de las denuncias por violencia machista que acaban en nada, ¿vale? Que son el 80% de las denuncias acaban en nada, y un muy alto porcentaje de las que sí acaban en condena son... ¿cómo se dice? Condena por conformidad, son condenas por conformidad, es decir, que va un abogado de oficio y le dice al tío, oye, mira, lo mejor será que te declares culpable, te pasa esto, no entras a la cárcel y tal. La mayoría de las condenas son por conformidad. Pero bueno, el 80% de las denuncias de violencia de género no acaban en nada. Entonces, de ese 80%, no sabemos qué porcentaje era una denuncia falsa, qué porcentaje era una denuncia verdadera, pero que nunca
ha llegado a poder probarse y qué porcentaje era una denuncia de un crimen que no era tal. Que no sería una denuncia falsa, es decir, si tu mujer, por ejemplo, te denuncia porque, yo qué sé, no has recogido los platos y va a ponerte a la comisaría una denuncia que dice que la estás maltratando y tal porque no has recogido los platos y luego eso, la policía lo ve y tal y dice, oye, esto no es un delito, ¿vale? Esto no es un... Tú has denunciado, yo te he tomado nota, lo que has dicho, pero una vez estudiado la situación y tal, he llegado a la conclusión de que esto no es un delito. Por lo tanto, esta denuncia no vale para nada. Eso no entraría como denuncia falsa, tampoco, pero de esas también son bastante... Por lo visto he hablado con jueces y con la psicóloga forense y demás, y esto es bastante más... se da con bastante más asiduidad de la que podamos pensar. Vamos a ver qué dice. La mayoría de las denuncias son falsas. Ya de entrada, esto es un hombre de paja que nadie defiende. La Fiscalía General del Estado realiza un informe cada año sobre las denuncias interpuestas, entre ellas las de violencia de género. Estos datos son los oficiales y no se pueden manipular. Sí se pueden manipular. Si se debe acudir a alguna fuente, es esta. Cualquier estadística de la que no se diga su fuente debe ser automáticamente puesta en duda. Bueno, yo te puedo dar mismos datos que da la Fiscalía General del Estado con respecto a este tipo de cosas. La Fiscalía insiste en que la proporción entre los procedimientos por denuncia falsa de 2009 en los que se ha dictado sentencia condenatoria es del 0,0069%. En el caso de que todas las causas en tramitación 168 recibieran una sentencia condenatoria, el porcentaje máximo final sería 0,01%. Claro, estamos hablando de todas las causas que se han perseguido por violencia de género, pero yo ya he explicado muchas veces en este canal, y es algo que nunca incorporáis a vuestros argumentos cuando intentáis volver a colarnos este bulo, porque esto sí es un bulo, señora, y te lo puedo desmontar ahora mismo yo en menos de un minuto, feminista ilustrada. Algo que nunca incorporáis es el hecho de que exactamente las únicas condenas que estáis contabilizando son aquellas, o sea, lo único que estáis contabilizando son aquellas sentencias que acabaron en condena. Y luego estáis abriendo todas las causas que se han abierto en tramitación, o sea, todas las veces que Fiscalía ha abierto una causa al respecto. Lo que sucede en la mayoría de los casos es que muchas veces estas denuncias falsas se pueden dar en situaciones de separación, en cosas así, y a los hombres en muchas de estas ocasiones no les sale de los huevos, o no les apetece, o no tienen fuerzas para ponerse a denunciar en falso, aparte, sacar adelante, como nos explicó la psicóloga forense. Puedes verte la entrevista con la psicóloga forense cuando habla de denuncias falsas, y desde luego esta señora no era una persona sospechosa de querer inflar estos números por razones ideológicas, porque de ideología en ese sentido tenía poco. Entonces lo que está sucediendo en muchas de estas ocasiones es, primero, que los hombres no denuncian. Porque son muy difíciles de sacar adelante, y segundo, porque no les quedan fuerzas y muchas veces dinero para intentar meterse en un proceso que puede durar varios años, y lo que va a seguir haciendo es aumentar la confrontatividad y generar la animadversión que tiene para con sus parejas, con las que se supone que se están divorciando, ¿vale? Esto es una de las causas. Otra de las causas es que Fiscalía no incoa estas denuncias, no abre diligencias contra estas denuncias falsas. Y eso también nos lo dijo la psicóloga forense, porque tiene mucho trabajo y porque no conviene, porque es un tema políticamente incorrecto. Entonces, a partir de aquí, sacáis un dato que es verdadero, que es el 0,01%, pero que no refleja la realidad que estamos viviendo, pero ni por asomo. Y algunos ejemplos que nos ponía de cuando Fiscalía no abría diligencias por denuncia falsa eran situaciones en las que a lo mejor una chica denunciaba a un chico, y se supone que cuando el momento en el que ella decía que habría sucedido esa agresión o esa amenaza o lo que hubiese sido la razón por la que le estuviese denunciando, el chico a lo mejor se encontraba a varios cientos de kilómetros de distancia. Y ni aún así, ni la Fiscalía, ni la policía, ni nadie abre una investigación contra estas personas. Entonces, lo que se dice cuando hablamos de las denuncias falsas, primero no decimos que la mayoría son denuncias falsas, decimos que no se puede saber, porque no se estima y porque se trabaja diligentemente en ocultarlo, cuántas denuncias falsas hay en España, cuál es el porcentaje real de denuncias falsas. Pero lo que sí te puedo asegurar, feminista ilustrada, es que es muchísimo más de este 0,01% que estás poniendo aquí y estás repitiendo como si fueses tú, ahora mismo sí, una cacatúa o un loro repitiendo siempre el mismo numerito. Y que esto sea, vamos, ya voy por la primera, y esto es desmontando el discurso machista. Madre mía, no te queda espacio, feminista ilustrada. Yo te invito que, si es tan fácil desmontar el discurso machista, vengas a mi canal, vente a mi canal y lo desmontas así.
Va a ser muy rápido para ti, pero si esto es súper fácil de desmontar, brother. Conclusión. Los números que proporcionan los machistas son falsos. El objetivo real es esconder las cifras de 168.057 denuncias por violencia de género de 2019. Vale, de estas... Muy bien, feminista ilustrada, te reto, ¿vale? De estas 168.057 denuncias que tú dices que intentamos esconder, quiero que me digas cuántas acabaron en una sentencia condenatoria para el acusado. ¿Cuántas acabaron con una sentencia condenatoria en el acusado? Verás que son poco menos del 20%. Entonces mi pregunta es ¿qué hacemos con el otro 80%? Porque si tú solo cuentas las sentencias condenatorias por denuncia falsa, teniendo en cuenta que, bueno, si solo hay un 0,069, el resto no son falsas. Solo el 0,069 son falsas. Vale, si tú solo cuentas las sentencias condenatorias, ¿qué pasa si aquí solo contamos las sentencias condenatorias? ¿Sabes cuántas potenciales denuncias falsas obtendríamos? Pues eso. Tía, un poco más de seriedad, que esto lo llevamos desmontando desde hace años, tío. Que esto te lo desmonto de carrerilla, feminista ilustrada, por favor. Un poco más de seriedad con estas cosas, tío. Que ya me da vergüenza contestarte a esto. Que estemos en 2020, el 26 de noviembre de 2020, que te haya contestado ya esto 50.000 veces y que tú sigas y sigas y sigas y sigas y sigas. Vives en una cámara de eco, vives en una burbuja ideológica. No te enteras de lo que hay a tu alrededor, feminista ilustrada. Abre un poco más, expande tu mente, lee a gente con la que no estés de acuerdo, ve vídeos de Jordan Peterson, yo qué sé. Dice ahora, las feministas odian a los hombres. Esto sería el discurso machista, ¿no? Hombre, no sé si las feministas odian a los hombres o no los odian, pero venimos hoy precisamente de leer una noticia que te la voy a volver a poner, ¿vale? Te voy a leer la noticia que acabamos de leer hoy de una feminista que ha sacado un libro que se llama Hombres, os odio, defendiendo la misandria y defendiendo como algo legítimo el odio colectivo de las mujeres hacia los hombres. Entonces, bueno, que me digas que esto es un mito machista cuando justo hoy hemos comentado esa noticia, pues ¿qué quieres que te diga, tía? No sé. Dice, el feminismo defiende que varones y mujeres se comportan diferente porque socializan en un sistema patriarcal que para asegurar la hegemonía masculina crea varones violentos y mujeres sumisas. Esto ya es magufismo feminista al sumum. Afirma que no hay una esencia violenta en el sexo masculino, sino que es un constructo social. En cambio, los machistas niegan la existencia de tal patriarcado. Negar el patriarcado supone afirmar de manera automática que esas diferencias de comportamiento en las que se incluye la violencia masculina, responsable del 90% de los homicidios, son parte de la naturaleza de los hombres. Los machistas, basándose en sus cifras falsas de violencia masculina, señalan como responsables de estos pocos actos a inadaptados. A ver, evidentemente, bueno, no sé si podríamos llamar a la gente que acaba casi en la cárcel, podríamos definirlos como inadaptados sociales. Son gentes que socialmente no han sabido gestionar su socialización y por eso han acabado cometiendo delitos, cometiendo crímenes, ya sea por unas causas u otras, y por eso acaban en la cárcel, ¿vale? Entonces, hasta cierto punto, cuando hablamos de la gente criminal y de los demás, independientemente por las razones por las que esto haya podido suceder, sí que podríamos estar hablando hasta cierto punto de inadaptados. Pero bueno, vosotras decís, primero has empezado diciendo lo de que las feministas odian a los hombres, no todas las feministas evidentemente odian a los hombres, algunas sí. Y algunas tienen un sesgo muy loco hacia el colectivo de varones. Tú lo que dices aquí, básicamente, es que, bueno, que claro, que como vivimos en una sociedad patriarcal, los hombres somos socializados en la violencia, las mujeres no. Ni tanto ni tan calvo. Es decir, yo sí que creo que una parte de cómo nos comportamos los hombres y las mujeres viene condicionada por nuestro entorno y por nuestra cultura, evidentemente, yo no voy a negar eso, pero también te digo que hay unos condicionantes, probablemente innatos o biológicos, no unos condicionantes, unos sesgos que podemos tener innatos o biológicos y que nos condicionan a actuar de unas formas o a actuar de otras formas. Y creo que esto también hay que tenerlo en cuenta y creo que los hombres, no sé si por una cuestión anatómica, de hormonas, de lo que te dé la gana, por alguna razón,
tenemos una tendencia mayor que las mujeres a ser más agresivos y al uso de la violencia física, por así decirlo. Y las mujeres, vuestra agresividad la expresáis de otras formas, o hay una tendencia y un promedio a expresar esta agresividad de otras formas. Esto normalmente son promedios. Eso no significa que un hombre pues no pueda expresar su agresividad como lo hacen mayoritaria las mujeres, o viceversa, o que las mujeres no puedan ser violentas. Evidentemente, todo esto puede ser así. Pero vamos, esto no tiene nada que ver con negar el patriarcado ni ninguna cosa de estas. Para ver con esto conclusión, dice, si quitamos toda la estrategia comunicativa basada en mentiras, ya sea hablando de datos de violencia o del supuesto discurso feminista antihombres, el argumento puro de los machistas al final es, los hombres son así de violentos por naturaleza. Es que los hombres no son violentos por naturaleza, ni son no violentos por naturaleza. Igual que podemos entender cómo se usa la violencia, es decir, el criminal más criminal que vaya a cometer el peor acto de la criminalidad del mundo, el tío más chungo del universo, es muy probable que sea un hombre, ¿vale? Y eso pues podría estar de acuerdo. Ay, pues ¿por qué mal? Qué mal que los tíos sean hombres, que los violentos sean hombres, que los máximos criminales, que los asesinos en serie. Vale, pero el héroe que está dispuesto a sacrificar su vida para luchar contra estos malos criminales, o que en una guerra va a luchar contra los terribles nazis, o va a luchar contra estos tal, y luego participa de actos heroicos en los que muchas veces ofrece su vida a cambio de salvar a terceras personas y a inocentes y demás, estos mayoritariamente también son hombres, ¿vale? Entonces, a mí me parece que aquí lo que te pasa cuando estás hablando de este tema es que te estás quedando con un reducto muy concreto de la violencia, que es la violencia expresada de una forma negativa, la violencia expresada para hacer el mal, para violar, para asesinar, para matar niños, para hacer guerras, pero no estás mirando al otro lado positivo de esta agresividad que tienen los hombres y de muchas veces cómo la manifiestan, y es el hecho de que estos hombres pues son capaces de luego ir a luchar contra el tirano de turno, son capaces de que cuando hay un terrorista en un bar, no sé qué, y tienen un rehén que es una mujer, intercambiarse por ella y que finalmente pues puedan ser asesinados, son capaces de jugarse la vida en mitad de una guerra para ir a salvar a una niña que está tal, son capaces de jugarse la vida y meterse debajo de un incendio en llamas, tío, y son unos brutos y son unos bestias, tanto para lo malo como para lo bueno. Lo que tú no puedes tener, que esto es como una especie de siempre, no te puedes quedar solo con lo bueno. ¿Sabes? Al final somos humanos y somos imperfectos y nos podemos expresar, socializar de malas formas y de buenas formas. Entonces, claro, no podemos hacer esta visión reduccionista sobre los hombres y la violencia, quitando o ignorando que los que resuelven estos problemas de violencia con hombres suelen ser otros hombres. Los que encarcelan a estos malos, a estos asesinos, a estos tal, suelen ser otros hombres. Entonces, conviene no perder esto de vista, feminista ilustrada. Conviene no perderlo de vista. 3. Vamos a ver cuál es el tema. Me está desmontando de una forma... Yo no me sentía tan desmontado, yo qué sé, desde que me regalaron un Lego por Navidades cuando tenía 12 años. El Lego el barco pirata, tío. Dice, la forma de proteger a las mujeres es la prisión permanente. ¿Vale? Esto, claro, me imagino que se refiere por Vox cuando dice que a los violadores y demás, pues tiene un ánimo punitivista, como por cierto tenéis muchas feministas. Pero vale, venga, no es prisión permanente, vamos a ver qué es lo que dice. Esta medida que propone Vox es totalmente ineficaz, no protege a las mujeres, puesto que solo castiga el acto una vez cometido. El objetivo es que no se llegue a cometer, ya claro, el precrimen, que lo llaman. Esto salió en una película de Tom Cruise que se llamaba Minority Report. Esto ya está inventado, es ciencia ficción. Isaac Asimov, te lo recomiendo. Además, basándose en su discurso de que la mayoría de denuncias son falsas, es decir, de que la mayoría de las mujeres se inventan las agresiones, ¿cómo van a defender a las mujeres si directamente no les creen cuando denuncian? Nadie dice... Y es que yo no he escuchado a Vox diciendo que la mayoría de las mujeres se inventan las agresiones. Bueno, no he escuchado a nadie. Bueno, a lo mejor sí que puede haber algún misógino loco dentro de estos tipos de círculos que diga estas cosas, pero por lo general nadie defiende esto. De nuevo estás haciendo un hombre de paja. Si afirman que son unas mentirosas, no se puede combatir una violencia de la que se dice que no existe.
Claro, es que se dice que estás haciendo un nombre de paja, es que esto no existe. La prevención a través de la educación, la sensibilización para el rechazo social de la violencia machista y mejorar las medidas de protección para las mujeres que denuncian si son algunas de las medidas eficaces. Coronavirus, chicos. Ah, vale. Minority Report es de Philip K. Dick. Perdona, ya me pongo ahí. Isaac Asimov te lo recomiendo. Qué mal he quedado, tío. Qué mal he quedado. Ahora ves, aquí sí que me has dado un zasca feminista ilustrada y ni siquiera estás aquí. Conclusión, esta propuesta es solo una bomba de humo para desviar la atención del discurso misógino. Bueno, aquí te estás montando una película, ¿no? Te estás montando la película de que como los de Vox rechazan que existen violencias machistas, pero... y violaciones y todas estas cosas, pero quieren subir las penas para los violadores sabiendo que no existen realmente violadores. No entiendo un poco el discurso que has intentado montar aquí. Es un poco complejo, es bastante extraño, es una especie de... Estás hablando de que la gente es negacionista, que realmente se creen que no existen las agresiones sexuales y demás, y yo creo que no. Vox creo que sí que sabe que existen las agresiones sexuales y tiene una visión de cuál debería de ser el castigo para los violadores, más punitivista que en este caso creo que de lo que entiendes tú. Lo que pasa es que del feminismo estáis intentando ampliar la concepción que se tiene por agresión sexual, por abuso sexual, por todo este tipo de cosas, porque os interesa que haya un mayor número posible de casos para vosotros inflar vuestros números, inflar nuestra narrativa y hacernos creer a todos pues que vivimos eso, en el apocalipsis machista, que es un poco lo que no paráis de vender. Pero vamos, todas estas argumentaciones que has hecho aquí están basadas en falacias. Nadie... es que nadie defiende esto, lo dice la prevención a través de la educación, la sensibilización para el rechazo social de la violencia machista y mejorar las medidas de protección para las mujeres que denuncian si son algunas de las medidas eficaces. A ver, puedo estar de acuerdo en muchas de las cosas que has planteado aquí, pero la prevención a través de la educación que tú quieres plantear, a mí me parece un paso hacia atrás. De nuevo, tú quieres plantear una forma de educar a los chavales que me parece que alienaría completamente a los varones y les estarías intentando introducir que habría una especie de causa absoluta, que es el origen de todos los males de nuestras sociedades, que sería el machismo, el patriarcado, llámalo X, y que si erradicamos esta causa, pues todos viviremos felices y que esta causa vive en la forma la forma en la que tratamos culturalmente a los chicos, entonces a los chicos hay que quitarles sus privilegios porque están oprimiendo sistemáticamente a las mujeres. Estás generando también una situación que no creo que vaya a ayudar a los niños a socializar mejor entre ellos, a generar relaciones sanas entre los dos sexos. Creo que lo que vas a fomentar es exactamente todo lo contrario a esto. Me parece algo bastante lógico. Entonces, tus medidas para la protección de las posibles víctimas, podría estar de acuerdo si no fuera porque sé lo que hay detrás de esto de la sensibilización y la prevención a través de la educación. Lo de que sea una bomba de humo para desviar la atención del discurso misógino no es una bomba de humo. Engarza perfectamente con la lógica punitivista a la hora de entender nuestro código penal que normalmente han tenido las derechas. Lo que ha sido un poco ilógico es ver a la izquierda defender estas lógicas punitivistas al hablar de los crímenes y tal, como pasó con La Manada o como pasó con muchos otros casos sonados que habría habido en España. Eso es lo extraño, que en los últimos años la izquierda, a partir del feminismo, haya defendido lógicas punitivistas con respecto a este tipo de cosas, que ahora, bueno, estáis intentando arreglarlo de esta forma, de aquella manera, pero vamos, lo que tú quieres hacer es mucho más intrusivo que lo que propone Vox. Y no, vamos, no es que no esté de acuerdo, es que estoy convencido de que no es más efectivo. Porque si tú reduces todas las causas de esta supuesta violencia a un solo factor, y está clarísimo, y lo que nos indican todos los estudios, es que ese factor no es la causa que provoca estas violencias, de hecho podría ser una variable que ni siquiera tendría una causalidad con la misma esencia de la violencia, pues entonces, chica, apaga y vámonos, apaga y vámonos. Para proteger a las mujeres hay que prohibir los choripanes con mayonesa. Ese es un primer paso. A ver qué dice Rubén Gisbert. Mira sus stories. El de Maradona te da para otro vídeo. Uy, pues ahora, en cuanto termine de esto, me meto en sus stories.
4. Vamos a ver cuál es el cuarto. Dice, la mayoría de agresores y asesinos no son españoles. La mayoría de agresores y asesinos no son españoles. No sé si esto lo ha podido... sí que le he visto defender a Vox cosas parecidas a esto. Pero vamos, esto no sé cómo engarza con el tema del machismo. Bueno, venga. La mayoría de los agresores y asesinos no son españoles. La cifra que aporta el Instituto Nacional de Estadística, basada en el Registro Central de Penados, señala que el 73,9% de los condenados por delitos contra la libertad sexual en 2018 fueron españoles. Vale, el 73,9% significa que los extranjeros están representados en estos números de condenas por delitos contra la libertad sexual de forma desproporcionada. Si me estás diciendo esto, es que los inmigrantes, que creo que son un 5%, un 10%, si aquí representan el 27%, pues están sobre representados en estas tasas de criminalidad. Aún así, obviando esta cifra, esto es incoherente con su discurso. Por un lado dicen que los hombres de otras culturas o etnias cometen muchas más agresiones. Y por otro, que no existe tal influencia de la cultura machista patriarcado. Bueno, es que claro, como vienes de un hombre de paja anterior que ahora mismo estás volviendo a utilizar para reforzar este argumento, pues claro, así mal vamos. No existe influencia de la cultura machista, pero aquí sí que te debo decir que habrías hilado fino si hubiese caído en esto. ¿En qué quedamos? ¿Hay influencia cultural o no? Hay influencia cultural. La defensa ante esto es que en España no existe el patriarcado, pero la realidad es que las cifras de violencia de hombres a mujeres son claras y... No, eso no significa que haya patriarcado, significa que hay una influencia cultural, ¿vale? Que los sesgos y las formas en las que evolucionamos vienen marcadas por nuestra genética y aparte de todo eso, pues evidentemente hay factores externos, coyunturales, de nuestra cultura, de cómo nos socializan, de los medios, de la educación, de todo que nos afecta en nuestro crecimiento y que luego pues nos condicionará a la hora de tener una vida que vaya hacia un lado o que vaya hacia otro. La defensa ante esto es que en España no existe el patriarcado, claro, pero es que eso no tiene nada que ver. Yo te defiendo que en España no existe el patriarcado, pero sí que existe una cultura y una socialización, pues que no es perfecta, como en ningún país, y que pues tenemos tasas de criminalidad y hay gente y hay hombres que son criminales. Y eso que en España tenemos de las tasas de criminalidad más bajas del mundo. Teniendo en cuenta que en España tenemos de las tasas de criminalidad más bajas del mundo. Entonces, claro, si en España no hay demasiada criminalidad, no hay demasiada inseguridad en las calles, y vienen personas de otros países en los que sí que existe más criminalidad y hay unas tasas de delincuencia más altas que las que hay en España, es más probable que estas personas que vengan de estos países pues tiendan más a delinquir, sobre todo si ya luego en España vienen y forman parte de unos sectores más o menos desfavorecidos, tienen problemas de integración y demás, pues esto puede condicionar y puede generar que sea más probable que estas personas pues acaben delinquiendo. Y esto no significa que haya que estigmatizarlos o que haya que criminalizarlos. De hecho, si ves este directo, el principio del directo, ves que me he estado 1 hora y pico hablando sobre el discurso de la inmigración de Vox y criticándolo. La defensa ante esto es que en España no existe el patriarcado. Estas afirmaciones no solo son un disfraz, son un disfraz del racismo. Depende de cómo las plantees. Yo creo que como la he planteado no es un disfraz del racismo, es una manera de analizar la realidad. Y decir, sí, evidentemente los inmigrantes están sobre representados. Esto no significa que debamos criminalizar a los inmigrantes, significa que a la hora de gestionar la inmigración tenemos que pensar en esto. Y tenemos que pensar en que, bueno, pues habilitar políticas de integración, yo qué sé, tío, pero hay que tenerlo en cuenta. Lo que no podemos hacer es meter la cabeza debajo de la arena y ignorar esta serie de factores sociales que... Pues eso, que no es que sean más o menos importantes, es que hay que tenerlos en cuenta. Conclusión, ese racismo se mezcla con la misoginia, solo molesta si la agresión la comete un hombre no blanco porque no lo consideran un igual. Eso sí que sucede, y aquí sí que te puedo dar la razón, y es que es cierto que una parte de la derecha ha cogido el relevo que las feministas habíais empezado, por ejemplo, con las agresiones sexuales en manada. Han cogido ese relevo y ahora mismo están con un discurso
parecido al que tenían las feministas hablando de las manadas y tal, pero están hablando ahora de las manadas de extranjeros. Básicamente se lo habéis puesto en bandeja a esta derecha. Entonces es lo que están haciendo. Pero no están inventándose nada ellos. El pánico social con respecto a las agresiones sexuales y a la inseguridad de las mujeres andando por las calles lo habéis iniciado vosotros. Lo único que han hecho estos es decir, ok, tú te estás quejando de la inseguridad de las mujeres y de lo peligroso que ir a las mujeres ir andando por las calles y de las agresiones sexuales en manada. Pues yo aquí te puedo decir que la inmigración, que es el tema que a mí como derecha me interesa tratar, desproporcionalmente incurriría en muchos de estos delitos más que los nacionales, proporcionalmente. Entonces el problema no son los valores nacionales, entonces el problema es la inmigración. Es una continuación de vuestro discurso, feminista ilustrada. Es una continuación de vuestro discurso. No es que digan otra cosa, es que han cogido lo que vosotros decíais, han cogido el pánico social que habíais creado y lo han continuado ellos, para intentar sacar réditos políticos para ellos. Pero este directo es oro ante tanto discurso oficialista. Muchas gracias, Salvador Cruz Quintana, por el superchat, tío. Desde aquí te mando muchos loves. Y vamos ya con la última, ¿vale? Dice, las mujeres no sufren tanta violencia. Esto es verdad. Esto es verdad. O sea, no... Las principales víctimas de agresiones son hombres, las principales víctimas de violencia son hombres, las principales víctimas de homicidios a nivel internacional son hombres, muertos en accidente de tráfico, hombres, suicidios, hombres, muertos en conflictos civiles, hombres, no sé qué quieres para que esto, no sé por qué te parece que decir esto es algo machista. Esto sí que es la puta realidad, feminista ilustrada. Esto ya no es, no, es la puta realidad. Otra cosa es que tú quieras decir, no, que es que a las mujeres se nos agrede por ser mujeres y a vosotros, bueno, pues formáis parte, sois víctimas en casi, o sea, sois las principales víctimas en casi todas las categorías de violencia, pero se debe a otros factores que no tienen nada que ver conmigo, a mí déjame en paz, género es solo lo que a mí me conviene, ¿no? Violencia de género es solo lo que a ti te afecta, lo que a ti te conviene y lo que le viene bien a tu narrativa, el resto no lo es. En fin. Dice, los pocos casos que los machistas consideran violencia patriarcal son solo los más crueles y evidentes asesinatos de hombres a mujeres en el marco de una relación sexoafectiva. Y aún así siempre buscarán una justificación. Quedarían fuera de esas fronteras las agresiones de otros hombres que no sean pareja o expareja como amigos, familiares, compañeros de trabajo, ligues o cualquier desconocido. Por supuesto, fuera del límite estarían también las violaciones, torturas sistemáticas a las mujeres en situaciones de prostitución por partes de cientos de miles de hombres solo en nuestro país. Claro, porque para ti todas las mujeres que se prostituyen y que tienen relaciones sexuales son violadas, ¿no? Eres de Towanda Crew, ¿no? Te he visto hacer colaboraciones con las Towanda Rebels, así que me imagino que participarás de este relato que tienen ellas, de que los violadores, que los puteros son violadores. Bien. Se estima que 4 de cada 10 hombres consume o ha consumido prostitución. Mira, es que no me hacía falta seguir leyéndote. Tampoco se incluiría en su concepto de violencia el acoso laboral y callejero la brecha salarial. Vale, conclusión. La violencia estructural que sufren millones de mujeres no se reduce a algunos pocos asesinatos. Vale, básicamente para que yo me entere, con las cifras de denuncias falsas, ahí sí que eres hiperoficialista. Las cifras de denuncias falsas es lo que tú utilizas para medir exactamente las denuncias falsas que ha habido y para desmentir esos bulos que no cuentan en las cifras oficiales. Pero ahora, sin embargo, para tener esta empatía y creernos que las mujeres sois las peores víctimas de violencia que existen en el mundo, es que no tenemos que creer que hay un mogollón de violencia invisibilizada. A los hombres no, toda la violencia que sufrimos los hombres está perfectamente visibilizada y monitorizada y se contea y forma parte de las estadísticas. Ahora, la que sufrís vosotras, madre señor, las violencias invisibilizadas que sufrís vosotras día a día, como por ejemplo las prostitutas que las violan cada vez que hacen un servicio. Es increíble. Feminista ilustrada, yo no sé cómo no has llegado a ministra de Igualdad. Yo creo que tienes poder, tienes caché, yo creo que tienes futuro. Dice Imochi, no comparto tu pensamiento, creo que hay una identidad cultural que predomina a la hora de agredir a las mujeres. No he dicho que no la haya. Yo no hablaría de una identidad cultural, yo hablaría de una influencia cultural, no una identidad cultural. ¿Qué es eso de la...? Es que no entiendo. Yo creo que existe una influencia cultural que nos predispone a ser de una forma o ser de otra. Yo no creo que la gente pobre
sea más predispuesta a la violencia por ser pobres. Yo creo que el hecho de ser pobres te genera una serie de condicionantes, que no te acerca tanto a una educación, pues más o menos completa, que no te forma como persona, que te socializa a lo mejor en unos ambientes más hostiles, y entonces puedes estar más predispuesto a participar y a formar parte de esta violencia. Pero claro que creo que hay una relación entre la cultura y la violencia, por supuesto. Y hay condicionantes culturales que fomentan la violencia, por supuesto. Es casi imposible hablar de esto con mis colegas sin tener que justificar primero que no soy racista. Por cierto, el racismo aquí casi no existe, es xenofobia. Bueno, depende, porque hay una xenofobia marcada hacia determinados inmigrantes. No es una violencia contra todos los... O sea, no es una xenofobia contra todos los inmigrantes. No es una xenofobia muchas veces contra los de Ecuador, o contra los argentinos, o contra los franceses. Es una xenofobia que es contra los argelinos, los marroquíes, los tal, los estos, el negro, el otro. Entonces yo diría que no hay racismo, que España en principio no es un país racista y no lo es. Pero es, digamos que es una xenofobia dirigida. Podríamos llamarlo así. Y bueno, conclusión, la violencia estructural que sufren millones de mujeres no se reduce a unos pocos asesinatos. Evidentemente, la violencia estructural que sufren muchas mujeres, pues no se reduce a algunos asesinatos. Pero si hablamos de estadísticas, y te vuelvo a repetir, si hablamos de homicidios, de agresiones, de robos con intimidación, de pues eso, agresiones, peleas en discotecas y todas estas cosas. Si hablamos de suicidios, lo he dicho, creo que sí. Si hablamos de víctimas en conflictos civiles, si hablamos de accidentes automovilísticos, si hablamos de accidentes laborales, si hablamos de las estadísticas de casi todas las muertes violentas que existen, predominantemente las principales víctimas son los hombres, ¿vale? Y ya no te hablo solo de muertes violentas, sino también de agresiones y demás. Entonces, claro, esta narrativa de que no es que las mujeres no sufran tanta violencia. Yo no digo que las mujeres no sufran tanta violencia, las mujeres sufren violencia. Lo que te digo es que los hombres sufren más violencia. Es lo que te digo. Ah, no, pero es que la hacen otros hombres, es que, bueno, lo que tú quieras, pero los hombres sufren más violencia. Y es lo que todos los datos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, nos indican. Te puede gustar, te puede no gustar, te puede parecer injusto, te puede parecer una narrativa... Te puede dar igual. Pero los datos son los datos, tía. Claro, pero por la cultura, no por la raza. Claro, evidentemente. Evidentemente. O sea, hay que ser muy energúmeno para en 2020 defender que hay una serie de condicionantes innatos en la raza que hacen a una persona más violenta o más predispuesta a ser una criminal. Esto yo creo que debería estar superado ya. En 2020 creo, chicos, que debería estar superado en caso de que sea lo que se está planteando por aquí. Y bueno, vamos a ver qué más decís por aquí. A pesar de que todo esto se repita sin descanso y los hechos y las cifras estén de nuestro lado, no lo están, el discurso machista no cambia, porque este no consiste en una defensa de los pobres hombres que sufren por la supuesta generalización del feminismo, más bien consiste en aferrarse a unos privilegios que no se mantienen solos, se mantienen a través de ejercer violencia hacia las mujeres, sí, exacto. Si es que vale, pues ya está. Harán lo posible porque la jerarquía sexual permanezca intacta, aunque eso incluya mentir y atacar sin tregua. Bueno, pues si los datos están de tu parte, si es todo obvio, si lo único que yo estoy intentando hacer es aferrarme a unos privilegios a través de la violencia hacia las mujeres, yo te invito a que me pongas en mi lugar, te invito a que vengas a este canal y te invito a que me discutas todas estas cosas aquí en directo y que charlemos y que me saques tus datos y yo te saco los míos y hacemos aquí una guerra de datos y vemos quién tiene razón. Y vemos qué coño haces cuando te saque el metainforme del PASC o todos los estudios que se hacen sobre las violencias en el ámbito de la pareja íntima que indican de forma clara, de forma concisa, de forma explícita que la violencia en la mayoría de los casos es bidireccional. Y cuando respondas a esos 1000 estudios,
¿vale? A todos los metaestudios que se han hecho a partir de eso. Cuando desmontes eso, entonces ya me cuentas tu historia, ¿vale? Me cuentas tu historia de que los datos están de tu lado y tal. Porque yo lo que veo es que los datos hacéis lo que os interesa con ellos. Los datos que os convienen para vuestro relato, esos os los quedáis. Eso no es, sí, mira, ha muerto una mujer, todo, eso sí me gustan. Ahora, todos los datos que pongan en entredicho la narrativa que os habéis montado, de lo oprimidas que estáis y las muchísimas políticas feministas que se necesitan para arreglar esto, todos los datos que contradicen esto, hay chitón y ni contestáis. Hay un silencio sepulcral. Entonces yo te invito a ti, feminista ilustrada, a que por fin tú seas la elegida que rompa con este silencio. Sé valiente, feminista ilustrada, sé valiente, por favor. María Murnau, sé valiente, por favor.